Buenos días, amados hermanos. Una vez más, estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra del Señor y en esta oportunidad ver el libro de Tito. Y obviamente el libro de Tito nos trae pues grandes enseñanzas, al igual que cada libro que venimos estudiando, en la cual venimos meditando mañana tras mañana. Estamos viendo todo el Nuevo Testamento y en esta oportunidad veremos el libro de Tito. Y Tito en el capítulo 1, versos 2 al 3, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora, ¿quién escribe esta carta? Definitivamente el apóstol Pablo, y lo escribe a Tito. Y obviamente también no solamente esta carta va dirigida para Tito solamente, sino que también ahora es para todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿has escuchado las historias de personas que han sido defraudadas por otros que prometieron algo y no cumplieron? Sabes, la vida está llena de este tipo de historias y tal vez usted mismo, o no podríamos decir nosotros, somos parte de esa historia. De repente nosotros hemos prometido y no hemos cumplido, o nos han hecho promesas y no han cumplido. ¿Sabes? Podemos mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el novio que dejó plantada a la novia en el altar el día de su boda. Interesante, ¿verdad? Prometió casarse, pero finalmente nunca apareció. El padre que cada semana decía que visitaría a sus hijos, pero nunca llegaba. Siempre le decía: esta semana vengo, el fin de semana estaré con ustedes, pero nunca apareció aquel padre. O algo de repente tan sencillo como la promesa que alguien hizo de estar contigo en el momento de dolor, de sufrimiento, y simplemente nunca apareció cuando estabas experimentando sufrimiento y dolor. Quizás tengas otras historias propias tuyas que contar. Yo también tengo algunas otras que contar. Peor aún, en ocasiones he sido yo quien ha prometido y no he cumplido con mi palabra. Definitivamente esto causa vergüenza. Y podríamos decir, y personalmente puedo decir, hoy me avergüenzo de eso, de no haber cumplido mi palabra. Si obviamente di mi palabra y prometí algo, debía de cumplir, y al no cumplir, obviamente es una falta muy grave. Todos han sufrido por causa de decepciones que han atravesado o que han causado. Sin embargo, no sucede así con Dios. Ahora, ¿por qué decimos que no sucede así con Dios? ¿Sabes? El apóstol Pablo, en la introducción que hace en su carta a Tito, Pablo le recuerda a Tito que Dios es digno de confianza, que Dios no miente y su promesa de vida eterna es una garantía para Tito como también para ti, como también lo es para mí. Ahora, no solamente en esta vida, sino en la siguiente, en la vida eterna. No solamente en esta vida abundante que Dios nos ha prometido, sino también en la vida eterna, aquella vida que nos espera. Es una esperanza segura que sirve de combustible para alentarte en el presente, para que tú y yo estemos alentados a seguir adelante, firmes en nuestra fe, de manera que estemos preparados para sobrellevar cualquier situación que se presente. Por eso vamos a explorar más a detalle la introducción de esta carta que escribe el apóstol Pablo, obviamente que lo escribe a Tito. ¿Sabes? Dios quiere recordarte dónde está anclada la gloriosa esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere recordar el Señor?
¿En dónde está anclada la gloriosa esperanza de la vida eterna? ¿Sabes en dónde? ¿En qué? En el carácter de Dios. Y si hablamos del carácter de Dios, pues, y si Pablo está enseñando que Dios es fiel y que Él cumple su palabra, su promesa, entonces vamos a ver que Dios es veraz. Es decir, Él es verdad, Él es la verdad, es veraz. El fundamento de su promesa radica en su carácter. Dios es veraz. Por eso Pablo se basa en Dios, que no miente, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El apóstol Pablo quiere fijar en la mente de Tito, y definitivamente, no solamente en la mente de Tito, yo creo que eso debe estar fijándose también en nuestra mente. Yo creo que Dios quiere fijar eso en nuestra mente, que Él no miente, que un aspecto del carácter de Dios que muchas veces se olvida con facilidad, obviamente nosotros nos olvidamos con facilidad, es que Dios no miente. Sin embargo, nosotros nos olvidamos de eso y a veces dudamos, a veces nos impacientamos. A veces nuestra incredulidad forma parte de nuestra vida, de nuestro carácter, y entonces nos olvidamos con facilidad. Pero nosotros debemos entender, el deseo de Dios es que nosotros tengamos presente esto: Él no miente, Dios no miente, Dios es veraz. Todo lo que Él ha dicho es verdadero y todo lo que Él ha prometido se cumple, lo que prometió se cumplirá. Dios mismo es tu garantía de que la vida eterna que Él te promete es segura. De hecho, en Efesios 1:14 afirma que el Espíritu Santo en ti es las arras de tu herencia, el sello de tu herencia. Es decir, siempre veremos, no se borrará jamás, está sellado con el sello indeleble. No se borrará jamás. Dios, quien es veraz, ha garantizado una eternidad con Él a aquellos que han sido llamados por Él y que han creído en Jesús para la salvación de sus almas. Por esta razón debemos estar confiados y seguros de que nuestra pertenencia a Dios, definitivamente esto es para toda la vida. La veracidad de Dios debe llevarte a la reflexión, amado hermano. Esta verdad te invita a mirar las dificultades de esta vida con una perspectiva eterna, por medio de la confianza que tienes en Él. ¿Por qué? Porque Él no miente. En Él está anclada tu esperanza, de manera que la creas, de manera que la atesores y vivas confiadamente. Por esta razón, al ver las dificultades de este mundo, al ver lo que está sucediendo en este mundo, nosotros podemos permanecer tranquilos. ¿Por qué razón? Porque estas cosas pasarán. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía es celestial, nuestra patria es el cielo, es nuestra nación, es nuestra ciudad o nuestro país o el lugar donde pasaremos toda la eternidad. Y definitivamente, mis amados hermanos, por esta razón, pase lo que pase en este mundo, esto es temporal, esto no nos debe quitar nuestro enfoque en el Señor, nuestro enfoque puesta nuestra esperanza en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Por eso debemos descansar en esa verdad. Por eso debemos alentarnos y debemos sostenernos cada día en esa preciosa promesa de Dios dada en su palabra. No importa la circunstancia que estés atravesando, hay una realidad por encima de todo. Dios es verdadero. Eso es hermoso. Dios es verdadero, Él es real, Él está vivo. Nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Dios no es un Dios que vamos a tener que buscar a Él a través de algo o a través de alguien. Nosotros lo encontramos a Él de manera directa. Él es real, Él es auténtico. Nuestro Dios es un Dios verdadero y todo lo que Él ha dicho lo cumplirá. Lo cumplirá. Un ejemplo de esto es la vida eterna, tal como lo dice al principio de la carta. Además, esto le da propósito
a todo lo que nosotros hacemos. Esto le da sentido a nuestra vida y nos sostiene definitivamente estas promesas, esta palabra dada y revelada de Pablo, el apóstol Pablo a Tito, y obviamente ahora también para nosotros. Esto es lo que nos sostiene, amados hermanos, en medio de las aflicciones, en medio de las grandes tribulaciones, en medio de las grandes dificultades. Eso es lo que nos va a sostener siempre. Esto es de mucho ánimo y te ayuda a entender que Dios te ha garantizado aquello que ningún hombre puede garantizarte, que es la eternidad. Nadie puede garantizar, Buda no puede garantizar la eternidad a nadie. ¿Se da cuenta? Ningún otro Dios de ningún tipo de religión, de ningún tipo de secta, nadie puede garantizar la vida eterna. Solo el Dios vivo y real. Eso tú y yo lo sabemos. Por esta razón no debemos preocuparnos, por esta razón no debemos estar tal vez amedrentados por todo lo que va sucediendo. ¿Cierto? Y aunque humanamente de repente, ante tanta información en la internet, ante tantas cosas que vienen sucediendo y aconteciéndose a través de la pandemia, de esta enfermedad, algunos dicen que después de esto vendrán otras cosas peores y muchas cosas más se manifiestan, se dicen y todo lo demás. Y aún cada país, aún puede que de pronto la economía se vea afectada en gran manera y estaremos pasando grandes necesidades y todas las cosas se podrán decir, pero sabe una cosa, debemos tener presente y decir esto: tengo un Dios todopoderoso, tengo un Dios vivo y real, quien ha prometido guardarme siempre de todo este acontecimiento, de pronto que en algún momento tal vez, de pronto antes que se suscite, como habíamos visto en el libro de 2 Tesalonicenses, antes que venga el día del Señor, obviamente antes que venga el tiempo de la tribulación, antes que venga la presencia misma del anticristo y todo lo que va a acontecer después, pues antes que venga todo eso, pues nos encontraremos con Él. Esto es lo maravilloso, esto es lo hermoso, confiar en esa promesa. Es lo que nos garantiza. Dios, a través de su palabra, nos garantiza la eternidad. Puedes atravesar tal vez las peores situaciones de la vida, obviamente sostenido de su mano y confiado en que Él no te defraudará. Esto es glorioso, esto es maravilloso. Esto es algo extraordinario para nuestras vidas. El apóstol también quiere recordarle a Tito que esta esperanza fue revelada en la predicación del Evangelio y que fue encomendado a Pablo. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice el apóstol Pablo. Es en el Evangelio donde vemos de forma tangible la verdad de quién es Dios y la garantía de la vida eterna. ¿Sabe? El Evangelio cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de vivir, aún el presente mismo, el tiempo de hoy, cómo vivimos nosotros, cómo estamos viviendo en medio de esta situación, en medio de este contexto de la pandemia, en medio de este contexto donde la enfermedad o este mal del COVID-19 todavía sigue afectando a mucha gente. ¿Cómo vivimos en medio de este contexto? ¿Nos enseña a vivir el presente? Definitivamente que sí. Esa confianza que tenemos en Dios es la que nos transforma, dándonos ojos, obviamente, para atesorar a Cristo Jesús y su palabra. ¿Sabe? Desde el inicio de la carta, el apóstol Pablo quiere resaltar la importancia de prestar cuidadosamente atención a las Escrituras. El Evangelio y la sana doctrina obviamente son importantes, a las cuales tenemos que prestar mucha, pero mucha atención. Por eso, Tito 1:9 dice:
retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y en el verso 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este testimonio en el verso 13 dice, es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En el verso 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En el capítulo 2, verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, ¿te imaginas que el apóstol Pablo no solamente le está diciendo a Tito, sino también ahora nos dice a nosotros? Y esto es importante porque, sabes, hay una responsabilidad de nosotros para con el Señor. Pablo insiste porque sabe que apartarse de la verdad es apartarse de Dios. Apartarse de Él es no creer en Él. No creer en Él es no confiar en Él. Y no confiar en Él es perder la esperanza en esta vida y la vida venidera. Recuerda, por eso, las promesas de Dios están basadas en el carácter de Dios y son proclamadas por medio de la predicación del Evangelio. Estas se combinan para garantizar, obviamente, la certeza de la vida eterna. Por eso, debemos tener esa esperanza para esta vida. Y no solo para esta vida, sino también para la venidera. Recuerda que es la esperanza que tienes en Él y las buenas nuevas que has recibido por medio de la predicación del Evangelio, lo que te sostiene en el presente y te prepara para enfrentar todas las adversidades que traerá el futuro. Confía en Dios. Confiemos en Dios, amados hermanos. Él no nos defraudará. ¿Por qué? Porque Él es veraz y cumplirá todas sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios prometió y por esta razón hoy nosotros podemos vivir confiado. Porque Él es fiel a sus promesas. Porque es fiel a sus promesas. Por esta razón, amados hermanos, tal vez en un tiempo cercano se levanten la oposición contra los hijos de Dios. Se levantarán, de pronto habrá persecuciones, de pronto esa vida tal vez pacífica que, entre comillas, de repente, que tenemos todavía con las personas no creyentes, con otras personas, y todavía hoy en día somos aceptados, pero creo que no siempre será así. Tal vez llegará el momento en que a los cristianos los entregarán a las autoridades. A los hijos de Dios los perseguirán. A los hijos de Dios tal vez lo echarán de sus casas y de pronto no sé qué cosa más pueda suceder, pero imagínate que sucediera todo este tipo de cosas. Aún con todo eso, debemos permanecer siempre fijando nuestra mirada en el Señor Jesucristo, entendiendo que su promesa, nuestra esperanza está garantizada en Él porque Él cumple su promesa. Saber que Dios es veraz nos ayudará a atravesar cualquier dificultad. Nos ayudará a atesorar la verdad de la palabra de Dios. Y esto nos ayudará a confiar en Él. Y el Evangelio nos ayudará a combatir el desánimo y el dolor. Por eso, amados hermanos, pues nosotros que tenemos la palabra de Dios, su promesa, es lo que debe contar ahora en nuestra mente, en nuestro corazón. Y creo que debemos recordar lo que el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Pero esforzarse y ser valiente, ¿en qué? En meditar en la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios cada día, permanecer en Él, vivir esa palabra cada día. Somos seres mortales, somos hombres falibles, pecadores, con esa tendencia siempre a hacer lo malo. Pero que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Oremos
Pidamos perdón al Señor cada día, cada vez. Hay que ir a la cruz de Cristo todas las veces que sean necesarias y poder decirle, Dios mío, Señor, ayúdame. Sé que soy hombre, sé que soy una persona débil, sé que soy una persona de carácter débil aún, soy una persona con esa tendencia a fallar, a hacer lo malo, pero por favor ayúdame. Te necesito. Necesito que tu palabra, Señor, more en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Que tu palabra sea mi ancla para confiar en ti. Y Señor, ayúdame a poner mi mirada en ti, porque tú eres verdad, porque tú eres veraz y tus promesas siempre los cumples. Amado hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana.